Alguien dijo alguna vez que era más fácil, mucho más fácil salvarse que perderse. La Biblia lo corrobora. Te invito. Bienvenido. Hola, bienvenidos, muy buenos días a todos. Es un verdadero gusto poder compartir otra vez con ustedes. Hoy la lección número 7 de la fe de Jesús titula La salvación. Y es un tema muy interesante, muy bonito, como todos lo que hemos visto, pero este es bien especial porque nos da la esperanza en un mundo de caos, de enterarnos de que la salvación está mucho más sencilla de lo que podíamos imaginar, pero muy sencilla. Antes de iniciar, quiero invitarte que tengamos una pequeña palabra de oración. Oramos. Tenemos la fuerza para poder vencer. Siempre vamos a cometer errores y nos vamos a equivocar. Significa que estamos en un pequeño problema. Pero vamos a ver qué solución nos da la palabra de Dios para esa situación. Pregunta número 3. ¿Qué provisión hizo Dios para salvarnos? Estamos en problemas, pero hay un Dios poderoso que nos ama, que te ama a ti, que me ama a mí. Entonces, ¿qué provisión hizo el Señor para salvarnos? Pues mira, la palabra de Dios dice en Juan 3:16, dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La provisión para el problema del pecado se llama Cristo Jesús. La solución para todos los problemas que nosotros enfrentamos, quebrantamientos de salud, problemas en el hogar, cualquier circunstancia difícil que nosotros estemos afrontando hoy, tus miedos, tus temores, la solución se llama Cristo Jesús. Esa fue la provisión que el Señor hizo para solucionar el problema que nosotros no podíamos, pagar la deuda que nosotros jamás podíamos llegar a pagar. Eso dice la palabra de Dios. Pregunta número 4. ¿Cómo describió Jesús su misión? Vamos a ver cuál es la respuesta a esa pregunta. La encontramos en el libro de Lucas 19 y el versículo 10. Dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es
increíble cómo personas que sus vidas han sido vidas no ejemplares, vidas completamente llenas de defectos, que inclusive han ocasionado mucho daño, podrán ser salvos. Alguien me preguntó alguna vez, Michael, ¿y el Señor puede perdonar todos los pecados? Todos, absolutamente todos los pecados. El Señor está dispuesto a perdonarlos en la medida en que abra la persona su corazón a Jesús para que Jesús pueda llegar a transformar su vida. Es un asunto de ir a Jesús. Por eso es fácil la salvación. Ir a Jesús representa salvación. Es imposible, escúchame bien, es imposible que nosotros caminemos con Jesús y no seamos salvos. Pregunta número 5. ¿Cometió Jesús algún pecado? Cuando se habla de que el Señor debía ser nuestro sustento para la salvación, era porque ninguno podía tomar el lugar de Cristo Jesús. Así que debía ser Él, el mismo Dios, quien tomase ese lugar. ¿Cometió Jesús algún pecado? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 15. Dice la palabra: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La Escritura es clara cuando dice que Él fue tentado absolutamente en todo, pero fue tentado y sin embargo Él no cedió a la tentación. Sin pecado. Pregunta número 6. ¿Cómo pagó Jesús nuestra deuda? Y la respuesta la encontramos en el libro de Isaías en el capítulo 53 a partir del versículo 7. Angustiado Él, hablando de Jesús, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La muerte del Señor Jesús para darnos salvación a ti y a mí fue terrible. Jesús, sin lugar a dudas, por amor a ti, por amor a mí, padeció algo indescriptible, una muerte tortuosa y terrible. Pregunta número 7. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? La respuesta la encontramos en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 20 al 22. Dice el Señor: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo Jesús todos serán vivificados. El acto mismo de que Cristo Jesús resucitase de los muertos y pudiese levantarse y vencer a la muerte, me dice a mí que yo, si me entrego a Jesús, voy a poder lograr vencer a la muerte también en Jesús. Si Jesús no se hubiese levantado de la tumba, estaría entonces pagando la consecuencia natural de haber sido un hombre de pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Pero como Él resucitó y se levantó, porque vivió una vida sin pecado, por eso fue que pudo levantarse, y me dice a mí: ejemplo os he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. Significa que en el momento que yo me acerco a Jesús, que yo le busco a Jesús, que me entrego a Jesús, que estoy cerca de Jesús, que contemplo a Jesús, no es una religión, no es una iglesia, no es un líder, no. En el momento en que yo voy a Jesús y me afianzo en su palabra, en ese momento Él me da la victoria. Todo lo demás viene por añadidura, recuérdalo. Primero está Jesús. De hecho, el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Cada problema que tienes son distracciones que el enemigo coloca delante de ti para que te olvides de Jesús. Apártalo un momento y recuerda: somos salvos en Jesús. Y si somos salvos en Jesús, el problemita que tienes en esta tierra, cualquiera sea, puede ser solucionado por Jesús. Yo lo creo así, y mi oración será para que tú recibas la bendición siempre. Ahora, ¿qué debo hacer? He comprendido que la salvación es gracias a Jesús. He comprendido que vivió sin pecado. Hoy sé que el acto que aseguró mi salvación fue que Él resucitó de los muertos, y eso me demuestra que vivió sin pecado y que yo puedo también vencer la muerte si permanezco en Jesús. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues fácil. El primer punto para poder saber qué hacer lo encontramos en Hechos 16, 30, 31. Y sacándolos les dijo: señores,
¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque lo primero que debo hacer es creer en Jesús. Es lo primero que debo hacer. Por eso yo te digo, más allá de qué iglesia, no. Cree en el Señor Jesús, pero no creas como creen los demonios. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. No. El creer aquí es un creer que te transforma, que te hace diferente. Una persona que hace daño, que destruye, dice que cree en Jesús, la fe no ha hecho un efecto en él. Es una fe muerta, porque la fe debe ir acompañada de buenas obras también. Entonces, obviamente, creer en Jesús es fundamental. Punto número 2, importante, aceptarlo como único Salvador. Es necesario. No es una iglesia, no es un pastor, no es un sacerdote, no es ninguna idea por ahí mística. No. Es Cristo Jesús. Y aceptarlo es fundamental. Eso dice la palabra en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La salvación no la da ningún santo. La salvación no la va a dar ninguna idea, ninguna tradición religiosa. La salvación no te la otorga ningún tipo de concepto que una iglesia establezca. La salvación está en la palabra de Dios y la salvación es una persona y se llama Cristo Jesús. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino, verdad y vida. La vida eterna que buscamos. Nadie va al Padre sino por mí. Él es esa escalera que comunica al hombre caído pero arrepentido con el Padre Celestial. Punto número 3. Abrirle la puerta del corazón. Este es un texto ya bastante conocido que está en Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Al terminar este video, este audio, te invito a que ores. Te invito a que tengas ese espacio íntimo que te va a dar la oportunidad de estar más cerca del Señor. Lo único que te va a salvar es una intimidad estrecha con Cristo Jesús. Es lo único. Lo demás es añadidura. Te invito para que esa resolución esté en tu corazón. El Señor te bendiga. Y hoy deseo de corazón que tengas respuestas para un mejor vivir.